Hola, bienvenido al canal. Si es la primera vez que estás aquí, pues hola. Esto es un canal donde hablamos de la música tradicional, hacemos temas con tin whistle y también con gaita asturiana. Esta semana toca gaita asturiana y si llevas tiempo viéndonos, pues nada, me estaría encantado de que nos escribas comentarios, de que me escribas qué tal te parece, si tienes alguna idea, si quieres que miremos alguna cosa, porque aquí estamos todas las semanas, una semana de gaita, una semana de whistle. Y entonces lo que vamos a hacer hoy es hablar de una de las interpretaciones de gaita que muchas veces no la conocemos en el mundo más académico de gaita, digamos, ¿no? Que es la misa asturiana de gaita, pero es una de las representaciones más antiguas que tenemos de una parte de nuestro repertorio y quiero compartir contigo hoy los fundamentos principales para mañana trabajar un tema. Así que vamos a ver qué es eso de la misa de gaita asturiana. Los cantos en la iglesia o en la misa vienen de una tradición bastante antigua. Tenemos que remontarnos a los últimos años de la época romana, ya donde ya adoptaron la religión cristiana en la época del emperador Teodosio. Coincide con el final del Imperio Romano cuando empezamos a tener datos de usos de la música dentro de las liturgias cristianas, ¿no? Es una idea de que el canto nos ayuda para poder llegar con mayor fuerza hacia Dios, ¿no? El canto judío cantado en las sinagogas constituyó la base del canto cristiano primitivo. Es una parte de donde se pudieron establecer las partes en las que se canta en las misas. La lengua utilizada para las misas era el latín, pero ya desde tiempos inmemoriales, aparecieron dialectos para utilizarse en cantos llanos locales que se llamaban. Pues en la Galia aparecía el canto galiano, en Italia meridional el canto berbentano, en Roma el canto romano antiguo, o en España, por ejemplo, el canto visigótico o mozárabe. Este dato nos da la importancia de que en cada zona les parecía muy importante o al final surgía el uso de utilizar sus propias costumbres e idiomas para formar parte de la celebración. Voy a tratar de que esta explicación no sea muy pesada ni muy densa, entonces voy a intercalarlo con algún vídeo explicando algún par de cosas. Es como lo del canto gregoriano, que seguramente te suene, lo hayas escuchado de alguna manera, incluso en los años 90 llegó a haber alguna formación que se mezclaba incluso hasta casi con música electrónica, ¿no? Entonces el canto gregoriano, que es el Gregorio I el Grande, en 1590-604, le da el nombre a este tipo de canto. Se considera quien fue quien lo habría recopilado y organizado, ¿no? Fue de las primeras ocasiones que se organiza la música para luego ser utilizada dentro de las misas, ¿no? Y eso nos permite pues ir estructurando musicalmente también la misa en función del orden que tiene, ¿no? Las misas católico-romanas del medievo, por ejemplo, tenían una antemisa que era preparar a los fieles para la comunión. Entonces tenías dentro de la ceremonia de entrada había un introito, el Kyrie o el Gloria. Luego la liturgia de la palabra o lecturas, pues habría una serie de partes como puede destacarse la aleluya o la homilía o el propio credo. Y la liturgia sacrificial o el sacrificio de la misa pues aparecería el rito ofertorio, el rito de la Eucaristía. Luego la comunión pues aparecería Agnus Dei, los rezos, el Deo Gratias, ¿vale? Las misas tienen tanto como una estructura porque dentro de cada una de ellas hay una serie de ritos, ¿no? Y se fueron acompañando musicalmente. Para ilustrar esto vamos a coger una grabación de un Kyrie cantado en canto gregoriano. Acabamos de escuchar la versión del Kyrie eleison del coro de la abadía de Santo Domingo de Silos. Y Kyrie eleison quiere significar Señor ten piedad.
Daros cuenta que son las partes que, si vamos a misa alguna vez, son las partes que ya tenemos reconocidas, lo único que musicalmente en la misa latina se identificaban con cantos, ¿no? Seguramente la gran pregunta que te estés haciendo ahora mismo es ¿dónde encaja la gaita? ¿Dónde encaja la gaita asturiana dentro de toda esta historia de las misas latinas, ¿no? Pues la idea es que, imaginaros, estamos en un pueblo asturiano, el señor párroco, el señor cura quiere hacer esta celebración con ese tipo de música, ¿y a quién tenemos a mano? Pues al cantante de tonada y al gaitero. Vale, pues con esto, tradicionalmente en Asturias fueron capaces de crear, bueno, más que de crear, de recrear con sus versiones. Hablábamos de la lengua vernácula en la que realmente los pueblos iban metiendo sus tradiciones, su música, sus letras dentro de la tradición. Pues en este caso podemos escuchar a la gaita tocar, a la gaita y al cantante de tonada hacer el kirie para este tipo de misas en los pueblos asturianos, en la región asturiana. Entonces es brutal porque crea la versión de las misas latinas en Asturias llamada Misa Asturiana de Gaita. Nada mejor que escuchar un ejemplo de Misa Asturiana de Gaita. Vamos a escuchar un kirie que está interpretado a la gaita por el gaitero de Viriña y cantado por Mariluz Cristóbal, que es una pasada, y podéis ver como el kirie anterior que escuchamos ahora mismo lo estamos interpretando con la gaita asturiana y con una voz, en este caso de tonada. Para mí es un documento, es una tradición, es una parte de nuestra historia musical que me parece tremenda, ¿vale? Y entonces, por ejemplo, espero que podáis disfrutar del trozo de pieza que os pongo ahora mismo. Así que nada, espero que os guste. En el siguiente vídeo os voy a mostrar un kirie para poder ser interpretado y que podamos tocarlo con la gaita, ¿vale? Es importante que tengamos este tipo de referencias, sobre todo porque este tipo de repertorio no es el habitual que vemos en las escuelas de música o en los sitios más canónicos de gaita, porque muchas veces la tonada no aparece o no nos da tiempo dentro de nuestra forma de entender el repertorio, pero me parece muy importante que empecemos a poder acompañar este tipo de piezas y que tengamos esos recursos, ¿vale? Entonces mañana vamos a poder, el vídeo siguiente, vamos a poder tener la forma de tocar un kirie con nuestra gaita y poder acompañar a alguien que cante tonada
en este tipo de repertorios. Así que en el siguiente vídeo vamos a tocar un Kyrie, así que nos vemos para el próximo vídeo.